¿Sabías que existe una manera de poder generar ingresos pasivos solamente por tener criptomonedas? Esta manera se llama staking y en este vídeo te voy a explicar paso a paso y con todo tipo de detalles cómo poder hacer staking. La estrategia que te voy a explicar en este vídeo no tiene casi riesgo, ya que vas a poner tus criptomonedas a trabajar, pero tus criptomonedas en todo momento van a seguir siendo tuyas. Aún así, quiero recalcar que toda inversión tiene un riesgo, y más si estamos hablando de inversiones en el mundo de las criptomonedas. En este vídeo voy a explicarte a cómo poder generar ingresos pasivos gracias al staking en Binance. Este vídeo lo voy a enfocar de una forma súper sencilla para que cualquier persona sepa cómo hacerlo y lo entienda todo. Antes de hacer cualquier inversión, aunque sea poco dinero, me gusta y necesito entender exactamente en qué consiste esa inversión. Si no entiendo en qué estoy invirtiendo o cómo se hace para generar dinero gracias a la inversión que estoy haciendo, prefiero no invertir nada de mi dinero. Si me viene mañana una persona y me dice: oye Adrián, tengo una súper buena inversión que te va a hacer ganar muchísimo dinero, pero no consigo entender en qué estoy invirtiendo, prefiero directamente no invertir mi dinero. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es entender exactamente qué es esto del staking y cómo hace el staking para generar ingresos y por qué vamos a ganar dinero al hacer staking. En la tercera y última parte de este vídeo voy a predicar con el ejemplo y voy a poner algunas de mis criptomonedas a hacer staking y os voy a enseñar toda la experiencia de cómo es poner unas criptomonedas en staking, qué es lo que aparece, qué aparece cuando ya lo has hecho, cuánto generan. Bueno, os lo voy a explicar todo desde el punto de vista de una persona que acaba de poner a trabajar sus criptomonedas. Si te parece interesante el contenido de este vídeo, no te olvides de dejar un buen like, no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Y tampoco te olvides de suscribirte al canal si te gustan este tipo de vídeos. Vale chicos, pues primero de todo, ¿qué es exactamente el staking? Antes de empezar a explicarte qué es el staking, quiero recalcar dos cosas. Lo primero de todo es que no soy un experto en criptomonedas, ni muchísimo menos. Simplemente soy una persona que ha decidido poner una parte de sus criptomonedas en staking y me he informado para entender exactamente qué es el staking y en este vídeo te lo estoy explicando. Y luego también quiero recalcar que todo esto lo voy a explicar de una forma sencilla. Seguramente me deje un montón de tecnicismos y no lo explique todo al milímetro, pero el objetivo es dar una explicación general para que todo el mundo lo entienda. Para entender en qué consiste exactamente el staking, tenemos que entender que el sistema financiero actual es un sistema centralizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está centralizado por los bancos. Si yo, por ejemplo, le quiero hacer una transferencia bancaria a mi hermano, yo para hacer esa transferencia bancaria a mi hermano siempre vamos a tener que pasar por un banco. Y básicamente el banco lo que va a hacer es decir: vale, Adrián tiene menos 1000 euros, por ponerte un ejemplo, y el hermano de Adrián tiene más 1000 euros. Entonces todo siempre tiene que pasar por un banco, que básicamente el banco lo que dice es cuánto dinero tiene cada persona. Mientras que el sistema de las criptomonedas es un sistema que está descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un banco ni hay nadie en el medio que dice: Adrián tiene tanto, el hermano de Adrián tiene tanto. No existe algo así. Para saber cuánto dinero tiene cada persona, hay varios sistemas en el mundo de las criptomonedas que permiten validar transacciones y que también permiten saber cuánto dinero tiene cada una de las personas. Existen varios sistemas para hacer esto, pero hay dos que son los más famosos. El primero se llama Proof of Work. Este sistema permite validar transacciones gracias a máquinas. Básicamente, la máquina de minado de criptomonedas que tengo en mi salón, que está minando Ethereum, esa máquina trabaja en el Proof of Work. Básicamente, esa máquina está constantemente trabajando para validar transacciones y para validar cuánto dinero tiene cada persona. Básicamente, estas máquinas están haciendo el papel del banco, pero en vez de haber simplemente una máquina, hay un montón de máquinas por todo el mundo, por lo tanto es imposible hackearlas. Al igual que los bancos te van a cobrar una comisión por enviar una transferencia, en el caso de las criptomonedas también te van a cobrar en algunos de los casos una comisión por hacer una transferencia, pero esa comisión, en vez de ir al banco, se reparte entre todo el mundo que esté haciendo el Proof of Work, que también se llama estar minando criptomonedas. Por lo tanto, las personas que están minando criptomonedas con el sistema de Proof of Work van a ganar comisiones en función de las comisiones que pagan los usuarios por utilizar esta red. Pero luego tenemos otro sistema, que el otro sistema se llama Proof of Stake, y básicamente este sistema permite validar transacciones simplemente por tener criptomonedas en una wallet, que una wallet es como un banco de criptomonedas. Básicamente en este sistema lo que se hace es reemplazar las máquinas de minado por el hecho de tener criptomonedas normalmente bloqueadas y que estén constantemente validando transacciones. En la mayoría de los casos, para hacer staking debes dejar tus criptomonedas bloqueadas durante
durante un tiempo determinado. Y en el caso del Proof of Stake pasa exactamente igual que en el Proof of Work, que al estar haciendo staking vas a conseguir recompensas simplemente por tener ahí tus criptomonedas bloqueadas, que estas recompensas vienen de las comisiones que pagan las personas por utilizar esa criptomoneda. Existen otras maneras de poder validar transacciones, pero estas dos que te he explicado son sin duda las dos más famosas. Bitcoin es una criptomoneda que funciona bajo el sistema de Proof of Work. Es por eso que seguramente en la tele hayas visto alguna vez pues estas fábricas que están minando Bitcoin, pues todo eso son máquinas que están trabajando el Proof of Work. Mientras que, por ejemplo, ADA, Cardano, es una criptomoneda que funciona bajo el sistema de Proof of Stake. A modo de resumen, ¿qué es el staking? El staking es coger tus criptomonedas, dejarlas bloqueadas durante un determinado tiempo en una wallet y conseguir recompensas por simplemente tener ahí tus criptomonedas paradas, pero que realmente están validando transacciones. Normalmente para hacer staking vas a tener que crearte una cuenta en la wallet oficial de esa criptomoneda, vas a tener que utilizar el exchange oficial de esa criptomoneda y desde luego que no es algo sencillo para personas principiantes. Pero Binance, que es uno de los exchanges más grandes del mundo, te ofrece hacer staking de una forma bastante más sencilla. Básicamente no tienes que enviar tus criptomonedas a un exchange ajeno, con una wallet ajena y hacer cosas que pueden parecer complejas. En el caso de Binance lo hacen todo por ti. Tú simplemente utilizando la propia plataforma de Binance y sin enviar tus monedas a otro exchange o a otra wallet, todo desde dentro del propio Binance, vas a poder poner tus criptomonedas a hacer staking. Básicamente lo que ellos hacen es que te ofrecen el servicio de hacer staking por ti. Por lo tanto, tú vas a poner el staking desde dentro de su plataforma de una forma sencilla y ellos van a hacer todo el proceso complejo por ti, pero obviamente al hacerlo con Binance vas a conseguir rentabilidades más bajas que si hicieses tú todo el proceso. Pero aún así es muchísimo más sencillo y en mi opinión es bastante más interesante hacerlo así, al menos si eres principiante. Una vez que has entendido qué es el staking y por qué genera dinero el staking, vamos a ver cómo se puede hacer staking en Binance paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en Binance. Si no tienes una cuenta aún en Binance, te dejo el enlace en la descripción. Entonces llegas a la página de Binance y simplemente te creas una cuenta. Si ya tienes una cuenta, accedes dentro de tu cuenta de Binance. Una vez que estás dentro de tu cuenta de Binance, vienes aquí donde pone billetera y vienes a visión general. Una vez que estés aquí en visión general, te va a aparecer tu balance estimado y básicamente lo primero que tienes que hacer es enviar dinero a Binance para poder comprar criptomonedas, ya que te hacen falta criptomonedas para poder hacer staking. ¿Cómo se compran criptomonedas desde dentro de Binance? Es súper sencillo. Venimos aquí en el botón amarillo que pone depositar y después venimos aquí donde pone depósito fiat, porque vamos a depositar con euros o con dólares. Entonces seleccionamos o bien euros o dólares. En el caso de euros podemos ver que nos permite ponerlo o bien con tarjeta bancaria o con estas dos opciones que yo nunca las he utilizado. Yo siempre que lo he hecho ha sido con tarjeta bancaria si lo he hecho desde Binance. O bien si en tu caso tienes dólares, pues ponemos aquí USD y en el caso de dólares nos permite desde Bank Transfer. Entonces simplemente haríamos clic aquí en continuar, pondríamos pues cuánto dinero, pongamos que son 100 dólares, hacemos clic en confirmar y simplemente aquí rellenaríamos todos los datos. Si no quieres utilizar Binance para poder comprar criptomonedas, también puedes utilizar Coinbase. Simplemente haces clic aquí donde pone cartera, vienes donde pone euros, en mi caso porque yo utilizo euros, pero si utilizas dólares pues te aparecerá dólares. Haces clic aquí donde pone añadir efectivo y aquí te aparece toda la información. Entonces lo único que tienes que hacer es hacer una transferencia bancaria de tu banco directamente hasta aquí, si lo quieres hacer con una transferencia porque es donde menos comisiones te van a cobrar, o bien lo puedes hacer simplemente con tarjeta de crédito pero te van a cobrar más comisiones. Si has utilizado la opción de Coinbase, simplemente una vez que tengas el dinero en Coinbase te lo mandas directamente hasta Binance y una vez que tengas por aquí tu dinero simplemente pues vienes aquí a trading, haces clic aquí en convertir y aquí simplemente puedes comprar la criptomoneda que tú quieras. Por lo tanto, una vez que tengas ya las criptomonedas, vienes aquí a visión general otra vez y aquí donde pone fiat y spot y aquí te aparecerán pues todas las criptomonedas que tienes. Yo siempre pongo esto de ocultar pequeños balances y aquí aparecen todas las criptomonedas que yo tengo aquí en Binance. Entonces, una vez que ya tienes criptomonedas, vamos a pasar a la parte de cómo poder hacer staking. Lo primero que tenemos que hacer es venir aquí donde pone finanzas y venimos aquí donde pone Binance Earn. Aquí en Binance Earn básicamente nos aparecen un montón de opciones que tienen ellos de poder generar ingresos pasivos gracias a las criptomonedas. Tienen staking, tienen pools de liquidez y tienen un montón de otras formas de poder generar ingresos pasivos con criptomonedas, que si os interesa que haga un vídeo específico de alguna de estas formas, dejármelo en los comentarios. En este caso vamos a centrarnos con la forma más famosa, que es el hecho de hacer staking. Vamos a venir por aquí, seleccionamos garantizado, que aún así, aunque aquí ponga garantizado, os quiero recalcar que en el mundo de las inversiones no hay nada garantizado. Aquí en garantizado nos van a aparecer un montón de formas de poder invertir nuestras criptomonedas y que nos generen ingresos pasivos. Básicamente pues esta es la moneda, pues DOT, Axie Infinity, BNB, etcétera. Luego el tipo de producto, este es staking, ahorro bloqueado. Esto, el API, básicamente es la rentabilidad anual. ¿Qué rentabilidad anual va a generar esto? En este caso podemos ver locuras como puede ser un 110%
o cosas más normales, como puede ser un 9%. Y luego por aquí podemos ver la duración de durante cuánto tiempo tenemos que dejar bloqueado nuestro dinero. En este caso, pues 30 días, 15 días, flexible, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si ponemos aquí DOT, que sería Polkadot, la criptomoneda, nos aparece pues que tiene varias cosas, ¿no? Por ejemplo, subasta de espacios, ahorro flexible o staking, que es de lo que estamos hablando en este vídeo. Por lo tanto, como podemos ver, el staking es lo más interesante sin ninguna duda. Por lo tanto, una vez que hemos visto todas estas cosas de Binance Earn, vamos a venir por aquí donde pone stake bloqueado y vamos a hacer clic aquí a ir a staking y vamos a ver simplemente las cosas que sean de staking, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, chicos, una vez que estamos aquí en staking bloqueado, nos aparece pues toda la interfaz del staking dentro de Binance. Vais a ver que es súper fácil de entender. Aquí en token, pues básicamente nos aparece cuál es la moneda con la cual vamos a hacer staking. Luego aquí el ETH API nos aparece la rentabilidad anual. Y esto es una cosa que veo que hay mucha gente que tiene dudas y es importante entenderlo. Y es que si nosotros, por ejemplo, hacemos staking de una criptomoneda durante 30 días y nos aparece que la rentabilidad anual es de un 43,82%, como puede ser este caso. Esto no quiere decir que en 30 días me va a dar esta rentabilidad. No, esta es la rentabilidad que me daría si lo dejo invertido durante un año, ¿vale? Entonces, si tú quieres calcular qué rentabilidad te va a dar durante 30 días, pues tienes que calcular esa rentabilidad anual y la divides durante el tiempo que vayas a estar haciendo staking. Esto es súper importante y veo a mucha gente que se lía. Luego por aquí tenemos la duración y podemos ir cambiando la duración y en función de la duración que pongamos va a ir cambiando esta rentabilidad. Luego también una cosa que quiero recalcar es que esta rentabilidad es una rentabilidad estimada y que puede variar, puede aumentar, puede bajar. Luego por aquí nos aparece la cantidad mínima bloqueada y esto básicamente es lo mínimo que tenemos que tener para poder empezar a hacer staking. Luego también, chicos, una cosa importante es que no siempre se puede hacer staking con la criptomoneda que quieres y con la duración que quieres, ya que Binance tiene como unos cupos que tiene que llenar y una vez que los ha llenado ya no puede ofrecer más este servicio. Como por ejemplo, venimos por aquí, vamos a buscar DOT como lo hemos buscado antes y podemos ver que si lo tenemos a 30 días sí que nos deja suscribirnos, pero si ponemos 60 días no nos deja, nos aparece agotado, o bien 90 días tampoco nos deja. Entonces, simplemente si quieres hacer staking con cualquier criptomoneda, la buscas por aquí. Luego también algo importante es que no todas las criptomonedas aceptan staking, solo aceptan las criptomonedas que tengan el proof of stake y dentro de esas criptomonedas no todas trabajan con Binance. Por lo tanto, seguramente tengas criptomonedas con las cuales no vayas a poder hacer esto. Pero imagínate que quieres hacer staking con una criptomoneda, pongamos DOT, simplemente pues la buscamos, seleccionamos la duración, hacemos clic aquí en suscribir y aquí pondríamos toda la información. Pongamos que queremos poner 10 DOTs, pues nos aparece por aquí fecha del staking, fecha del valor que sería cuando empezaría el staking, que empieza al día siguiente al que lo haces a la 1 de la mañana, periodo de reembolso y este día básicamente pues recibirías de vuelta tus criptomonedas porque esas criptomonedas como que las envías, digamos, es todo automático, las envías para que estén haciendo staking y automáticamente ya este día vuelven a tu cuenta y además de volver esas criptomonedas también viene tu rentabilidad anual, que en este caso si hubiésemos puesto 10 DOTs nos estarían devolviendo además de lo que hemos puesto esta cantidad de Polkadots. Así que dicho esto, voy a predicar con el ejemplo y os voy a enseñar cómo hago yo para poner en staking algunas de mis criptomonedas. Antes de pasar a poner en staking mis criptomonedas, os quiero explicar por qué en el título he puesto 10 euros al día. Y esto básicamente es porque, como podéis ver por aquí, tengo 13.781 euros. Entonces, este dinero, si yo lo pasase a la criptomoneda de Axie Infinity, que es AXS, y la pusiese aquí a hacer un staking, pues por ejemplo, de simplemente 30 días, me estaría dando un 110% de rentabilidad. Que esto básicamente, y para hacerlo sencillo, me estaría dando 13.000 euros al año. Y esto si lo dividimos al año me estaría dando 1.083 euros al mes y si lo dividimos entre 30 días me estaría generando 36 euros al día. Y es por eso que lo pongo en el título, porque si yo quisiese lo podría estar generando gracias a lo que tengo en criptomonedas. Dicho esto, me voy a poner manos a la obra para poner mis criptomonedas a hacer stake. Lo único que voy a hacer es ir una por una. Por ejemplo, aquí vamos a poner Rune para ver si está y podemos ver que por ejemplo Rune es una criptomoneda que no se puede hacer staking, pero no pasa nada, simplemente pasamos a la siguiente, que es Waves. Ponemos por aquí Waves y podemos ver que en el caso de Waves sí que me deja. Lo que voy a hacer es que voy a poner el staking a 30 días y dentro de 30 días haré un vídeo contando mi experiencia y enseñando un poquito qué es lo que ha pasado durante estos 30 días. Por lo tanto, ponemos por aquí 30 días, hacemos clic aquí, voy a poner por aquí en máximo, vemos todos los waves que tengo, está por aquí toda la información. Este día es el que me lo van a devolver todo y este es el dinero que voy a conseguir ganar con tan solo una de las criptomonedas en tan solo 30 días sin hacer literalmente nada. Que básicamente si lo pongo por aquí me aparece que voy a ganar en 30 días 11,56 dólares por no hacer literalmente nada, simplemente tener mis criptomonedas bloqueadas ahí. Obviamente lo que voy a generar durante estos 30 días va a depender del precio de la criptomoneda. Si la criptomoneda baja, pues habré generado muchísimo menos. Si la criptomoneda sube, habré generado muchísimo más. Por lo tanto, simplemente hacemos clic aquí en he leído y aceptado,
hacemos clic en confirmar y podemos ver que suscripción exitosa. Y ahora si venimos aquí a saldo de stake bloqueado, simplemente hacemos clic aquí y podemos ver que tengo 2000 euros bloqueados en staking y que de momento no me ha generado nada. Lo que voy a hacer ahora es este mismo proceso pero con todas las criptomonedas que tengo en Binance. Vale chicos, ya he acabado de hacerlo. Como podemos ver por aquí en saldo de staking bloqueado, si lo activo aparece que tengo ya 9000 euros, que es una locura aquí en el staking. Y simplemente si venimos aquí y hacemos clic en cuenta, básicamente me aparece por aquí pues todas las criptomonedas que tengo bloqueadas. Como podéis ver tengo 1, 2, 3, 4, 5 criptomonedas bloqueadas de las 7 que tenía. Podemos ver esta que se llama VeChain, que en vez de darte recompensas en su misma criptomoneda te las da en otra criptomoneda que se llama VTHO, que básicamente es VeChain Token. Y aquí tenemos pues toda la información, todas las he bloqueado 30 días, menos esta que solo me ha permitido 15 días. Y si venimos aquí otra vez a Fiat y Spot, a nuestra wallet principal por así decirlo, podemos ver que el importe es mucho más pequeño y que simplemente quedan 2 criptomonedas, pero básicamente porque las tengo en la otra wallet de Earn y las tengo ahí bloqueadas durante 30 días. Y luego también chicos, una cosa muy interesante, y es que aparecen por aquí todas las criptomonedas, irán apareciendo por aquí por los intereses acumulados y el dinero que se va consiguiendo ganar, pero en cualquier momento, a pesar de estar bloqueado, puedo hacer clic aquí en canjear ahora, hago clic aquí y me permite sacar todas las criptomonedas que yo quiera, pero a condición de que el canjeo adelantado resultará la pérdida de los intereses que has ganado. Por lo tanto, si yo lo quiero sacar, lo puedo sacar en cualquier momento, pero en el momento de sacarlo en cualquier momento, pierdo todos los intereses que he generado. Por lo tanto, bastante interesante por la parte de Binance. Por lo tanto, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Te he explicado con todo tipo de detalles cómo se puede hacer staking con Binance. Yo mismo lo he hecho, te lo he explicado todo. Hemos visto una nueva forma de poder generar ingresos pasivos que cualquier persona puede hacer. Hemos visto que no hace falta mucho dinero para poder empezar y da igual del país en el que seas, se puede hacer desde cualquier país. Pero como sabéis, chicos, me gusta ser transparente y os quiero advertir de que esta inversión, al igual que cualquier inversión, tiene riesgos y te voy a explicar qué riesgos son. El primer riesgo que tenemos al invertir en este tipo de cosas es el riesgo de que Binance quiebre. Es cierto que Binance es una empresa multinacional que tiene presencia en un montón de países y que sería muy raro que esta empresa quiebre, pero siempre está esa pequeña posibilidad de que pase y es algo que tenemos que tener en cuenta, y es que si Binance quiebra, no sé hasta qué punto podríamos recuperar todos nuestros fondos. Y el segundo riesgo de hacer staking, que es un riesgo más normal y que hay más posibilidades de que pase, y es que la criptomoneda con la cual estemos haciendo staking baje muchísimo su valor. Te pongo un ejemplo, imagínate que estoy haciendo staking con Polkadot y que me genera un 10% de rentabilidad anual. Está genial, pero imagínate que esa criptomoneda baja un 50%. Realmente he perdido dinero y me ha salido mal la inversión, a pesar de que yo he ganado un 10%, como ha bajado mucho, pues he acabado perdiendo dinero. Y luego también, chicos, para concluir este vídeo, es que quiero recalcar que si tú haces el staking tú mismo, tú te informas de cómo se hace con la wallet propia, con el exchange propio, con todo este tipo de cosas, vas a ganar muchísimo más dinero, pero es cierto que es muchísimo más complejo y que tiene muchísimo más riesgo. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que realmente te haya gustado y que te haya servido, que hayas aprendido algo nuevo. Si ha sido el caso, deja un buen like, no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Dicho esto, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.